días una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Estamos analizando el temario titulado, por eso estamos en la semana número 2 de este nuevo trimestre, y el temario que estamos analizando lleva por título Conociendo a Dios. En esto, nuestro crecimiento y en nuestra relación con Dios. Hoy vamos a hablar de cómo poder conocer a Dios, tema que ya hemos venido abordando desde el día domingo. Luego hemos visto sobre el carácter de Dios, los atributos de Dios, en su carácter. Hacíamos una pregunta: ¿qué es lo que vamos realmente a llevar al cielo? Carácter. Y hacíamos una pregunta un poco tonta. Bueno, ¿cuál es el proceso de carácter que necesitamos hacer? Y hacíamos una pregunta tonta: ¿de qué está hecho Dios? ¿Será que Dios está hecho de algo? La palabra dice que Dios es amor. Ahora, si Dios es amor, Dios está hecho de amor. Vamos a usar esta frase como fuera de contexto, pero que es importante que realmente la tomemos, porque es de esa única forma como los seres humanos con mente bastante finita podemos lograr entender. ¿Sí? Entonces vamos a suponer, vamos a decir, Dios está hecho de amor. Porque nosotros sí estamos hechos, Dios no está hecho. Entonces, si Dios está hecho de amor, ¿cómo es su carácter? ¿Cómo es el carácter de Dios? Su carácter es amor, porque Él está hecho de amor. Es como decir, no tengo en mi mano un teléfono. ¿De qué está hecho? Tengo puesto una prenda. ¿De qué está hecho? Entonces, es eso. Lo que tengo puesto es tela. Es hilo. Está hecho de hilo, de tela. Entonces Dios, si Dios es amor, entonces su carácter es amor. Y si Dios está hecho de algo, entonces Dios fue hecho, vamos a suponer, vuelvo a repetir, y de esta pregunta tonta que nace, que Dios está hecho o es amor. Dios es puro amor. Y ahora vamos realmente vamos comprendiendo en esto del conocimiento de Dios. Y es importante que nos tengamos en cuenta en esto del conocimiento de Dios. Porque es ahí donde realmente tenemos muchos problemas nosotros. No logramos entrar en la órbita del conocimiento de Dios. Todo el mundo dice Dios es amor, colocamos eslogan, colocamos muchas veces en nuestros estados, ¿no? En nuestros marcadores, frases enormes, Dios es amor, le colocamos a nuestro negocio, nuestro local, nuestra iglesia, y como dedicatoria, Dios es amor. Pero ¿qué es eso de que Dios es amor? Antes de colocar el eslogan, ¿hemos pensado en qué es eso de que Dios es amor? Pues un grande problema que tenemos es que nosotros simplemente usamos la frase porque pues está bonita, edifica a Dios,
necesitamos a profundidad conocer realmente qué es eso de que Dios es amor. Entonces yo necesito conocer su carácter. Vamos a hacer un ejemplo. Carlos conoció a Carlita, muy amable, muy atenta. Qué lindo. Los varones, ¿no? Empezamos años atrás, ¿no? Y las damas también, ¿no? Empezamos años atrás, ¿no? O viceversa, ¿no? Carlita conoció a Carlos o Carlos conoció a Carlita. Recuerdo que hace muchos años, cuando todavía éramos jóvenes, ¿no? Un amigo me decía, ¿no? Uy, fulana me ha hecho que le gusto por cuando me río, queda muy bonito aquí en los orificios, al costado de la boca. Tenemos dos, algunos, bueno, se pronuncia bastante, ¿no? Dos tipos que se hacen como pequeños huequitos, ¿no? Se dan cuenta, algunas personas tienen esa fisonomía, ¿no? Y fulana me ha hecho que le gusto porque cuando me río se ve bonito ahí los dos huequitos que se forman al costado de mi boca. Ahora, es bonito, ¿no? Elegante, uy. Y a veces soltamos una frase, ¿no? Uy, eres todo un amor. Ahora, para poder realmente llegar a ese punto de que eres todo un amor, yo necesito conocer a esa persona si realmente es un amor. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Y ya lo hemos mencionado el día domingo. Necesito entrar en una conexión con aquella persona. Necesito entrar en un contexto de una convivencia con aquella persona. Necesito pasar tiempo con aquella persona. Necesito dedicar tiempo del que muchas veces no tengo para conocer a aquella persona. Porque, ¿qué sucede? Si Carlitos conoce a Carlita en primera instancia, uy, qué bonito, uy, me habló bonito, habla una voz dulce y amable, uy, y se va, me caso contigo. Una de dos. O bien el primer día de matrimonio sale volando, porque no lo conoció. En primera instancia, aparentó, pero no conoces la profundidad como es. Entonces, muchas veces creemos nosotros de que el amor a Dios funciona así. Con simplemente una pequeña oración, un pequeño estudio de 5 o 10 minutos, o de estar yendo el sábado a la iglesia por años muchas veces, que a veces ni siquiera somos puntuales, y lo peor que muchas veces ni siquiera guardamos el sábado de manera correcta, tan solamente con aparecerme, mucho más cuando me toca programa, estoy ahí tempranito, solamente, porque después sigo siendo el mismo tardón, o después voy cuando puedo, y cuando no, me gana el sueño, estoy cansado, solo soy cristiano de mediodía. Creemos de que solamente con ese tipo de actitud, de actividad nuestra, ya conocemos a Dios y que Dios es amor. Ese es el gran problema del ser humano. Por eso decíamos el día de ayer, ¿no? Dios tiene un problema gravísimo con nosotros. Dios tiene un problema realmente que no sabe qué hacer o cómo dar solución a este problema con nosotros. Dios se ha topado con nosotros y lo hemos metido en un grande problema, Dios. ¿Sí? Explicábamos el día de ayer.
Ahora, ¿de qué estoy hecho yo? Nosotros sí estamos hechos de algo. Somos polvo. Dios nos hizo a imagen, dice más adelante Génesis. Entonces, ¿de qué estoy hecho yo? Decíamos que Dios nos entregó a cada uno de nosotros el libre albedrío. ¿Sí? Y para poder nosotros formar un carácter, ahí tuvimos que pasar todo un proceso, o hemos pasado todo un proceso de intenciones, un proceso de pensamientos, un proceso de tomar decisiones, un proceso de acciones, proceso de todo lo que es mi comportamiento, y todas estas repetidas acciones finalmente me van formando hábitos y ese hábito finalmente es lo que yo muestro como carácter. Ah, es impulsivo. No es que sea impulsivo, sino que porque su intención empezó, su pensamiento lo llevó él, sus acciones repetidas le formaron este hábito de ser impulsivo. Es que es así, es así. Es que todo empezó a través de intenciones. Y en ese libre albedrío que el Señor Dios nos entregó, cada uno, pues toma, cada uno se forma como realmente nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es aquí donde viene el problema de Dios con nosotros. Dios es amor. Si Dios es amor, ¿cuál es la intención de Dios? ¿Dios tiene intenciones? Vamos a usar dentro de este marco que sí. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuáles son las acciones de Dios? De tal forma, ¿cuáles son los hábitos de Dios? Y luego tenemos ahí, entonces, ¿cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. Es purito, purito, purito amor. Pura calidad. Calidad a uno. Amor, amor del puro, amor del bueno. Amor sin mancha, amor sin esperar nada a cambio. Y ya lo demostró. Ahí en la cruz del Calvario, cuando murió, ya demostró. Sin cambio a nada, a pesar de lo malo que es el ser humano, a pesar de la mala paga que le dio el ser humano, pero Dios ha mostrado a través de su Hijo, Él mostró su amor al mundo, aunque nosotros le pagamos mal, aunque fuimos incondolentes con ese amor que Dios nos, fuimos indolentes, a pesar de que fuimos mal agradecidos y seguimos siendo mal agradecidos con el amor que Dios nos dio. Porque con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma, ojo, cristianos, adventistas, porque con nuestra forma de comportarnos nosotros ante la sociedad, ante la comunidad eclesiástica, ante el vecindario, ante los compañeros de trabajo, muchas veces estamos dejando mal parado a Dios. Una pregunta muy aplicativa y muy, yo creo que muy cercana de poder entender nosotros. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, para los padres, ¿cómo se sentiría usted? Tuvo su hijo, su bebé, lo formó, lo cuidó, le instruyó, le dio educación de acuerdo a sus posibilidades, le dio lo mejor que tuvo de acuerdo a su capacidad de conocimiento, le dio la mejor educación que usted pudo.
de acuerdo a su capacidad, cuidó de él que no se enfermara. Llega el muchacho a la adolescencia, llega a la juventud y de pronto cambia. Y de pronto ante la sociedad se presenta como una persona que como que no tuvo educación, que no fue bien educado. La pregunta es, aquí va la pregunta. ¿Cómo se siente usted con ese hijo? ¿Cómo se sentiría usted con ese hijo o hija? ¿Qué le diríamos? Me está decepcionando, me estás manchando el apellido, ¿no? El nombre. Miren el hijo de fulano, ladrón. Miren el hijo de fulano, mal empleador. Miren el hijo de fulano, borracho. Miren el hijo de fulano, pegalón. Pero si nunca te hemos enseñado eso, de eso no fue nuestra instrucción que te dimos. Y muchas veces, y hay casos extremos, que de tanta esa mala vida que lleva muchas veces durmiendo por la calle, amaneciendo, durmiendo por los rincones de la calle. Usted no lo educó así, pero sin embargo él en su libre albedrío tomó esa decisión. Ahora, el tema aquí es cómo nos sentimos nosotros. Me ha decepcionado, has manchado el nombre, el apellido, la familia. Ahora, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros manchamos su nombre? ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros manchamos el apellido? Cristianos, adventistas, manchamos, damos mala imagen. ¿Cómo se siente Dios? Ah, Dios es amor, pero que estamos realmente mostrando que Dios realmente es amor. Si está reflejando ese amor realmente en nosotros, si le estamos mostrando al mundo que realmente Dios es amor, aunque muchas veces con nuestras actitudes mostramos que Dios es un Dios de desamor, porque nosotros los agentes estamos actuando mal, estamos dejando mal parado a Dios. Entonces, el grande problema que Dios tiene con el ser humano es ese. Y vuelvo a la aplicación de los padres. Cuando ya el muchacho llega pues a joven, ya es un hombre, a ver, vaya a ver si le va a poder dar un par de correazos, un par de chanclazos. Es posible que él voltea y le da un manotazo y a usted lo empuja por ahí por la esquina. Entonces muchas veces nosotros con Dios actuamos igual. Somos mal agradecidos con Dios. Entonces el problema que Dios tiene es eso, que no nos queremos dejar moldear a su imagen, la cual nosotros fuimos creados, a la cual Dios nos entregó desde la creación. Lo dice en Génesis capítulo 1, vamos al texto. Génesis capítulo 1, versículo 26. Permítanme encontrar el texto. Aquí está. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? Imagen, a nuestra semejanza, y que tenga dominio sobre la tierra. Ah, y aquí es el grande problema del hombre. Dios nos dio dominio y hoy abusamos de ese dominio. Y en ese dominio nosotros hacemos lo que
realmente queremos. Lo usamos como queremos. Y de tal modo que ese dominio nos ha llevado a manchar, a degradar la imagen de Dios, la semejanza que Dios nos dio para con él. Somos hijos mal agradecidos y es ahí donde Dios tiene un gravísimo problema con nosotros. Voy a usar esta simbología, ¿no? Dios está ahí que se rasca la cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo doy solución a esto? ¿Qué hago con este hombre? Estoy usando solamente de manera simbólica, aunque no es así. Pero para poder entender, muchas veces tenemos que usar este tipo de simbologías. Así como usted se rasca la cabeza, ¿qué hago con este hijo? Ya me sacó de quicio, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, hasta vergüenza nos da. Vergüenza ajena muchas veces nos da. Lo mismo Dios tiene vergüenza ajena, porque hay alguien que le está recriminando, ¿no ves? Mira cómo te malpaga tu hijo. Hay un acusador, ¿no? ¿No ves tu imagen cómo se porta contigo? Y tú le sigues amando. Pero como Dios, vuelvo a repetir, está hecho de amor, Dios va a seguir mostrando ese amor a nosotros, pero ojo que tampoco podemos ser abusones de esto porque un día esto se va a acabar. Un día esto se va a terminar. Un día Dios va a tener que dejar de ser amor y se va a volver en un Dios, pues, en un Dios que va a dar sentencia, en un Dios que ya no va a oír más vuestros clamores. ¿Sí? Apocalipsis lo cuenta muy claro eso. Entonces, no abusemos de ese amor que Dios nos está entregando hoy. Demos buena imagen de Dios. Presentemos al mundo, y esto es predicar el Evangelio. Miren, ¿cómo es tan fácil la cosa? Predicar el Evangelio es mostrar que Dios realmente es amor en nosotros, en nuestras vidas. ¿Por qué la vivimos? Porque la sentimos. Porque muchas veces porque estamos conviviendo con eso. Entonces, dice San Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, ¿qué tenemos que hacer? Guardad, dice el Señor Dios, mis mandamientos. ¿Me amas? Sí, Señor, te amamos. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por favor, ¿por qué me preguntas eso? Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis corderos. El Señor Dios nos pregunta en esta mañana a cada uno de nosotros, adventistas, Carlos, María, Roberto, Miguel, el nombre que tengas, ¿me amas? Oh, Señor, tú sabes, mira, soy anciano de iglesia, primer anciano de iglesia, por si acaso. Ay, cuánto te amo, Señor, ¿no? Pero siempre tenemos el pecho levantado. Oh, Señor, soy directora del Ministerio de la Mujer. Uy, Señor, sábado por la tarde, full oración. Martes, miércoles o jueves en una hora, full oración. Señor, yo te amo. Pero Dios nos hace una preguntita hablando bajito al oído. ¿Me amas? ¿Guardas mis mandamientos? ¿Estás guardando mis mandamientos? Porque cuando yo guardo los mandamientos de Dios, estoy también amando a mi prójimo. Recordemos que son los 4 primeros que hablan del amor de Dios y los 6 siguientes hablan del amor al prójimo.
Entonces, en ese que amamos a Dios, estamos guardando sus mandamientos, estamos amando a Dios y también estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo creo que ahí es donde comenzamos a tener serios problemas. Cuando yo obedezco a Dios, el amor va a ser instalado en mí y va a producir obediencia. Entonces, para que eso suceda, tenemos que entrar en un proceso de relacionamiento con aquel que es puro amor. Y finalmente eso va a producir en nosotros obediencia. ¿Sí? Entonces, ahora yo voy a obedecer por amor, porque amo a Dios. Mira lo que dice Jeremías 31, 3 y 4. El 3 voy a leer una versión 960. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno he amado. Por tanto, voy a prolongarte mi misericordia, dice Dios. Voy a prolongarte mi misericordia. Miren, el amor de Dios. Dios es bueno, demasiadamente bueno. Vamos al versículo 4, por la versión Reina Valera contemporánea. Dice, yo voy a volver a reconstruirte. ¿Eh? Estoy deshecho, estoy destruido porque dice, yo volveré a reconstruirte. Virginal Jerusalén. Y tú vas a ser reconstruida y te van a adornar con panderos para que dances con alegrías. Interesante lo que dice aquí. El Señor Dios quiere reconstruirnos. Entonces, cuando Dios está diciendo, con amor eterno te he amado, Dios está diciendo, en otras palabras, que Dios tiene intenciones sanas, ¿sí? Que Dios tiene intenciones puras. Dios no tiene intención de hacernos daño. Dios no tiene intención de crearnos enfermedad. Dios no tiene intención de crearnos cánceres. Dios no tiene intención de que nosotros nos golpeemos por la vida. La intención de Dios es que no te asalten, que te roben, que te extorsionen. Esa no es la intención de Dios. En otras palabras, Dios, en su intención de Dios, no quiere matarte, porque sus pensamientos son santos. Dios no tiene intención de hablar mal de ti, porque sus pensamientos son santos. Sus hábitos, todas sus acciones de Dios son santas, porque Dios es puro, purito amor. Entonces Dios es un Dios santo. Es lo que dice Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena solamente de tu gloria. Entonces, tanto los ángeles que están junto a Dios lo alaban como santo, santo, santo. Entonces, quiere decir que este tributo está tan intrínsecamente ligado a su carácter. Ahora, ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa realmente ser santo? Ahora, ¿nosotros somos santos?
Yo creo que ahí la pensamos más de una vez para dar una respuesta. Pero no porque realmente no lo seamos, somos santos. Solo que el grande problema que tenemos nosotros es de que es muy difícil poder mantener esa santidad. Porque no estamos en la capacidad, no estamos en la disposición de poder realmente levantar la bandera y gritar a los cuatro vientos de que somos santos. Porque seguimos siendo un problema para Dios. Porque en eso de ser santo nosotros estamos más pegados a la injusticia, estamos más de parte del destructor de este mundo que de Dios. Porque nadie quiere santificarse, nadie quiere dejarse santificar. Ninguno de nosotros queremos entrar en la disposición, en la órbita de dejarnos santificar. Nos cuesta, sufrimos, Dios sufre, Dios realmente podemos decir hasta que Dios llora, porque no nos queremos dejar santificar. Ese es el grande problema que Dios tiene con nosotros. Porque no queremos entrar en un relacionamiento de manera total, íntegra con Dios. Queremos conocer a Dios, creemos amar a Dios, decimos que amamos a Dios, decimos que conocemos a Dios. Pero ¿cuánto realmente conocemos de Él o cuánto realmente conocemos a Él? Cuando muchas veces estamos dejándolo mal parado a Dios, muchas veces estamos avergonzando el nombre de Dios. Porque con nuestra manera de vivir, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, estamos avergonzándolo a Dios, estamos dejándolo que ese Dios omnipotente, omnipresente, simplemente es un Dios que muchas veces no tiene poder. Un Dios que muchas veces es incapaz, porque nosotros, sus agentes, no tenemos la capacidad de poder mostrar que Dios es un Dios grande, poderoso, omnipotente, que Dios todo lo puede, que Dios nos puede sacar de aquí, que Dios nos va a dar grandes bendiciones. Lo pronunciamos, lo mencionamos, lo escribimos, pero tenemos que llevarlo a el punto práctico. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Es ir a Él para que Él nos pueda recuperar. ¿Sí? Simplemente es ir a Él para que podamos ser recuperados. Porque el enemigo nos ha tomado. El enemigo ha tomado la propiedad de Dios, la imagen de Dios lo ha tomado, lo ha degradado, lo ha ensuciado. Entonces necesitamos ser recuperados por Dios. ¿Recuperados de qué? El gran problema que tiene Dios con el ser humano. No estamos en capacidad de obediencia. Primer problema que tenemos. Somos muy difíciles realmente para obedecer a Dios. Entonces volvemos al texto que leíamos, Génesis 1:26. Somos imagen de Dios. Entonces, ¿imagen de quién fuimos hechos? ¿A imagen de quién fuimos hechos? A Dios. Ahora, si hemos sido hechos a imagen de Dios, entonces, ¿a quién tenemos que rendirle culto? A Dios. Fácil, ¿no? ¿A quién tenemos que alabarle? A Dios. ¿A quién tenemos que agradecerle? A Dios. ¿A quién tenemos que darle el primer lugar en nuestra vida del día a día? A Dios. Y aquí está el problema que Dios tiene con nosotros, porque nadie quiere algo simple. Peleamos con todo, luchamos con el pecado, luchamos con el mal, luchamos con esto, que esto es pecado, que eso no se debe hacer, que
que mirar allá es malo y si miro voy a pecar. Luchamos con todo. Pero sin embargo, nuestra lucha no es contra Él. La mayor lucha que tenemos es entrar en un proceso de comunión con Dios. Cada día, cada mañana, antes de de mover un objeto, antes de mover una olla, una cuchara, un jarro de agua, antes de mover un cuaderno, antes de mover el coche, necesitamos comunicarnos con Dios. Necesitamos entrar en esta comunión con Dios. Me gana el sueño, pues haga el sacrificio. Levántese más temprano y encuéntrese con Dios, para que de esa forma usted pueda ser vestido a la imagen de Dios. Y en ese proceso de comunión, de cercanía, de interacción con Dios, finalmente usted va a salir hablando como Dios. ¿Sí? Vamos a copiar. Tantas veces andando junto a Él, vamos a copiar sus gestos, su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de vestir, su forma de comer. Se da cuenta que se acabó la lucha. Y nosotros luchando aquí, que no como esto, que no hago eso, que no. Pero sin embargo, no amamos a Dios y por eso es que nos es muy difícil poder obedecer. Dios te bendiga. Es mi deseo. Nos vemos en la próxima secuencia. Amén.